Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola, ¿cómo están? ¿Se acuerdan de mí? Soy la profesora Litzy Martínez Rojas y conmigo vamos a compartir el día de hoy con los estudiantes de segundo de secundaria. El día de hoy vamos a hablar sobre las ramas y la metodología de las ciencias sociales. Pero antes de iniciar eso, ¿se acuerdan que en el anterior encuentro habíamos hablado sobre las pildoritas de la cuarentena? Y habíamos mencionado que las pildoritas de la cuarentena eran momentos en los que las personas se encontraban recluidos por cuestión de cuarentena o por otros aspectos, y que en esos momentos en el que uno aparentemente está aburrido sin tener qué hacer, surgen grandes inventos en el ámbito científico, pero también en el ámbito artístico. El día de hoy vamos a ver nuestra segunda pildorita de la cuarentena. Bien, en cuanto a nuestra segunda pildorita de la cuarentena, quiero que ustedes me digan si reconocen a la siguiente imagen, a la persona que aparece en la siguiente imagen. Bien, ¿quién es? Muchos de ustedes han debido reconocerla, obviamente. Es la señora Frida Kahlo. Frida Kahlo va a surgir, o es en todo caso, una de las representantes más importantes artísticas. Es una artista mexicana, y esta artista mexicana desde muy pequeña tuvo algunas complicaciones de salud. Vamos a mencionar que cuando ella tenía 6 años se enfermó de polio. Esta enfermedad le generó estar muchos meses en cama hasta recuperarse. 12 años después, por azares de la vida, lamentablemente sufre un accidente. Va a ser un accidente de autobús el que ella va a sufrir, en el que lamentablemente también se va a fracturar la pelvis y también la cadera. Esto va a provocar que Frida Kahlo tenga que estar mucho tiempo más en cama, en un hospital. Pero esto no va a frenar a Frida Kahlo en cuanto a lo que ella quería hacer. La imagen que les he mostrado antes de Frida Kahlo va a ser un autorretrato. Ella se va a hacer un autorretrato, y los historiadores nos indican que este autorretrato lo va a hacer ella cuando ella se encontraba postrada en cama, y en el momento frente a un espejo donde ella va a hacer su autorretrato. Por lo tanto, en nuestra segunda pildorita de la cuarentena tenemos la historia de Frida Kahlo, que venciendo a las adversidades, venciendo a las complicaciones de salud que se le va a presentar, ella va a ser uno de los íconos más importantes, representante feminista y una artista que va a mostrarnos hasta el día de hoy sus obras. Esto va para ustedes, que tal vez en este momento se encuentran en los hospitales o que se encuentran en casa por alguna complicación de salud. Recuerden que esto no puede frenarles y que ustedes son arquitectos de su destino. Ustedes pueden crear. Bien, el día de hoy, como les he mencionado, vamos a retomar, vamos a iniciar y vamos a conocer lo que son las ramas y la metodología de las ciencias sociales. Para ello, voy a introducir y les voy a contar la historia de Lucy. ¿Quién es Lucy? Les digo que Lucy es como nuestra abuelita, es la abuelita de todos nosotros, pero no solamente de nosotros, de toda la humanidad. ¿Por qué Lucy es la abuelita de toda la humanidad? Bien, les voy a contar que una mañana de domingo, a fines de noviembre del año 1974, se estaba realizando una excavación. Y en esta excavación, cuando estaban reconociendo el área, va a existir un paleoantropólogo que se llama Donald Johanson. Donald Johanson, realizando la excavación, haciendo el reconocimiento del lugar, se encuentra con un hueso que era parte del codo. Inmediatamente él va a descubrir otros huesos más, y él específicamente dice: me di cuenta que era la parte de un esqueleto, y que este esqueleto tenía una antigüedad de alrededor de 3 millones de años. Ahora, ¿por qué se llama Lucy? En ese momento de la excavación se escuchaba y estaba muy de moda una de las canciones de los Beatles, que es Lucy. Entonces, como estaban en la excavación y se escuchaba la canción tan bonita, decidieron ponerle al resto fósil que habían encontrado con el nombre de Lucy. Este resto fósil se va a designar como un Australopithecus afarensis, que va a ser uno de los antecesores más antiguos de nosotros, los seres humanos. Bien, sigamos aprendiendo.
Vamos a ver dónde se encuentra Afar. En realidad, el lugar donde Donald Johanson había estado excavando y viendo era en Afar. Y Afar se encuentra en Etiopía. ¿Dónde está Etiopía? Recordemos, está en el continente africano. Bien, entonces Afar se encuentra en Etiopía y Etiopía está en el continente africano. Es un lugar desértico donde finalmente encontraron a Lucy. Vamos a ver las disciplinas o ramas de las ciencias sociales. Vayamos viendo algunas, porque existen varias disciplinas o ramas de las ciencias sociales. Bien, vamos a ver a la arqueología. Vamos a ver qué va a hacer. La arqueología nos ayuda al estudio de los restos fósiles. Por lo tanto, un arqueólogo tuvo que estar el momento que descubrieron a Lucy. Vamos a ver que Lucy tenía una antigüedad de 3 millones de años aproximadamente. Vamos a la historia. La historia nos ayuda a ver lo que es, a estudiar como antecesor del ser humano. La historia nos ayuda a conocer el pasado para proyectarnos al presente y también proyectarnos hacia el futuro. Pero en este caso específico de Lucy, cuando estamos hablando de la historia, vamos a mencionar que Lucy va a ser investigada como el ancestro, uno de los ancestros más antiguos del ser humano, y se lo va a determinar como el Australopithecus afarensis. Nos ayudó la historia en eso. Bien, la geografía. Recuerden que decíamos en cuanto a la geografía que Lucy va a ser encontrada en Afar, que Afar se encuentra en Etiopía y Etiopía se encuentra en el continente africano. ¿Qué ciencia nos ayudó a determinar eso? Nos ayudó la geografía. Por lo tanto, las ramas o las disciplinas nos ayudan y se integran entre sí, nos ayudan a las ciencias, no solo a las ciencias sociales, sino a nivel general, pero en este caso las ciencias sociales. Haciendo un resumen, las ramas o las disciplinas de las ciencias sociales son dinámicas, es decir, que no son estáticas. A medida que va avanzando la ciencia, a medida que va avanzando las necesidades y a medida que va cambiando, las disciplinas y las ramas también van actualizándose. Vamos a ver, además de eso, que las ramas tienen una asociación, se unen entre sí, se ayudan entre sí. Las ramas son como hermanitas que entre sí se complementan y se ayudan. Existen diversas ramas, por ejemplo, la geografía, la educación, la etnografía, la arqueología, la historia, la economía política, la antropología social, la sociología, la demografía. Se han dado cuenta que existen muchas ramas, las cuales nos ayudan al estudio de las ciencias sociales. Bien, continuemos en nuestro avance. Entre algunas de las disciplinas que habíamos estado viendo con relación al descubrimiento de Lucy y que ahora también las vamos a recalcar nuevamente, se encuentra, por ejemplo, la antropología. Cuando estamos hablando de la antropología, estamos mencionando que es una ciencia que estudia a lo que va a ser la especie humana, a nosotros como seres humanos. Y estudia, pero desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista cultural, ¿no? Tanto el presente como el pasado. Vayamos a ver la historia. La historia como disciplina o rama que es fundamental de las ciencias sociales también nos permite conocer lo que va a ser el pasado, ¿no? Conocemos el pasado para mejorar nuestro presente y proyectarnos al futuro. Vamos a ver también que la geografía nos ayuda al estudio de la tierra. Existen muchas disciplinas, por lo tanto. Continuemos estudiando. Vamos viendo que además de eso, las ciencias sociales tienen una metodología. Esta metodología tiene que ver con la investigación social. Es un proceso donde se va a aplicar métodos y técnicas, ¿no? Estos métodos y técnicas nos ayudan a conocer lo que es la realidad social y va a partir siempre de un problema o una problemática. Recuerdan la anterior clase, decíamos, existen problemas. ¿Quién pone la solución? Nosotros. Bien, entonces vamos a ver que existe una diferencia entre método, metodología. El método y de la metodología existe también una diferencia. También vamos a ver lo que va a ser las técnicas y los instrumentos. En cuanto al método, vamos a mencionar que es un conjunto de procedimientos. En cuanto a la metodología, va a ser la ejecución de estos procedimientos. Existen métodos, el más conocido va a ser el deductivo o el inductivo, de lo general a lo particular, y el inductivo, ir de algo específico a lo general.
Vamos a mencionar en resumen que el método y la metodología van a tratar de lo teórico. Sin embargo, los instrumentos que vamos a ver y las técnicas son la aplicación de lo que va a hacer, ponerlo a la práctica en cuanto a la investigación. Bien, vamos a ver además de eso que existe la metodología del conocimiento que no tiene un rigor científico. Lo que tú estás haciendo en casa, descubriendo, investigando, es la metodología del conocimiento. En cuanto a población y muestra, también podemos decir que cuando hablamos de población estamos hablando del estudio a nivel macro. Sin embargo, cuando estamos hablando de muestra estamos hablando de algo más pequeño. En cuanto a las técnicas e instrumentos de investigación, vamos a mencionar que existe la observación. Actualmente lo que hacemos es la observación participativa, es decir, no solo observo, sino participo en esta observación. También tenemos como otro instrumento y técnica lo que va a ser la entrevista y finalmente la encuesta. Estos elementos nos ayudan a proseguir con nuestra investigación. Voy a concluir con una frase que me pareció muy bonita para este tema. La mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. ¿Quién dijo esto? Albert Einstein. Tú que estás en casa, sé que en este tiempo tienes que utilizar el medio tecnológico y el celular, pero deja el celular un momento y abre tu mente, investiga, sueña, ejecuta. Recuerda que papá y mamá no están en casa porque tienen que trabajar, así que tienes que realizar investigaciones, actividades, realiza tu tarea. Chao, hasta la próxima clase. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.